Amigas y amigos de Arte Actual Oaxaca, bienvenidos a un capítulo más. Estamos en la entrevista con el maestro Didier López Carpio, a quien le agradezco muchísimo que nos haya permitido unos buenos minutos de su día, de su tiempo, para comentarnos sobre su vida, sobre su obra y pues platicar puntos de vista. Muchísimas gracias por tu tiempo, maestro. Muchas gracias a ti, Alonso, y bienvenido a tu casa. Te agradezco mucho. Pues bueno, para empezar, maestro, quisiera preguntarte cómo fueron tus inicios en el arte. A mí me interesa mucho preguntarle esto a todos los artistas porque siempre es la semilla, ¿no? Uno ve en la galería, en los museos, las obras terminadas, quizá uno tenga la oportunidad de conocer al artista y lo que vemos son ya árboles hechos, árboles que están dando frutos, pero siempre es importante saber los orígenes. En este caso, ¿cómo fue tu acercamiento al arte? Bueno, siempre he pensado que el arte te atrae, ¿no? Hay una inmanencia que tiene que ver con la personalidad de cada individuo, que es como una fuerza electromagnética, por así decirlo. Hay ciertos elementos conceptuales, culturales, que te atraen a ti como individuo. En este caso a mí me llamaban la atención las formas pictóricas, porque desde muy niño mi mamá acostumbraba a comprar revistas en aquel tiempo hechas exclusivamente para señoras, ¿no? De diversos tipos que ya conocen, revistas ochenteras, ¿no? Como Vanidades o Bazar, no me acuerdo, ya no me acuerdo bien los nombres, Cosmopolitan. Vogue, ¿no? Harper, no, ya no se llamaba Harper Bazar, se llamaba Bazar nada más. Y siempre había una sección dentro de esa revista de arte. Las hojeaba y lo que me llamaba la atención era eso, de muy niño, ¿no? Me llamaba la atención las obras que ahí presentaban. Comúnmente eran obras ya de artistas consolidados, gringos, eso sí, estadounidenses, principalmente del expresionismo abstracto. Ahí conocía a Mark Rothko, a de Kooning, Frankenthaler, Jackson Pollock, etcétera, ¿no? Ni tenía idea ni quiénes eran, ni qué aportación habían hecho a la pintura universal, para nada. O sea, pues era un niño, y estamos hablando de los 80s, donde el flujo de información, lo que hablábamos hace rato, platicamos hace rato, pues era mínimo, ¿no? O sea, así es. Lo poquito que conocías era a partir de estas publicaciones que llevaban a la revistería cada mes, y nada más. La Casa de la Cultura de mi pueblo no hacía ni exposiciones de nadie, ni de nada, ¿no? Y la biblioteca tenía a lo mucho unos 20 libros viejitos y pues se acabó. Hay que decir que tú naciste en Ixtepec. Yo nací en Ciudad de Ixtepec el 15 de octubre de 1976. De padres chapanecos no bebí demasiado de la cultura ismeña, pero sí tengo ciertos dejos, ciertos resquicios culturales muy bonitos. Quizás lo que practico, pues obviamente es lo que más me gusta, ¿no? No hablo zapoteco lamentablemente porque no conviví tampoco. Ixtepec es una ciudad que desde los años de principios del siglo XX es una ciudad cosmopolita por el ferrocarril. Entonces llegaron ahí de diferentes nacionalidades y tú veías judíos, veías árabes, turcos, iraquíes, pues, franceses, alemanes, japoneses, chinos, un montón, hasta noruegos, perdón, también. En fin, conviviendo con la gente de ahí, o sea, la gente autóctona, la gente nativa, o sea, de Ciudad de Ixtepec. Y migrantes nacionales, principalmente mis papás eran de Chiapas porque pues, el ferrocarril conectaba con el sur de Veracruz, Coatzacoalcos, Puerto México en aquel tiempo, y el Soconusco. Entonces también migraban. Ixtepec era una ciudad que le llamaban el Emporio Jeromeño precisamente porque tenía un auge económico increíble, ¿no? Y pues Ciudad de Ixtepec fue perdiendo cierta esencia, no como Juchitán que la conserva más, ¿no? O sea, sus tradiciones antiguas, sigue conservando muchas de ellas, muchas ya se perdieron también. El zapoteco como lengua. Y Ciudad de Ixtepec, no, o sea, solamente la gente más grande y la gente del centro, que con el tiempo se extendió, el centro fundacional de Ciudad de Ixtepec, está retirado creo que 1 kilómetro de las vías donde pasan las vías del ferrocarril, pero la ciudad se fue extendiendo hasta las vías, ¿no? Por el comercio. Claro. Se hizo una ciudad bastante grande, ¿no? Entonces solamente la gente de la primera sección del centro que menciono es la que habla zapoteco y tiene ciertas costumbres arraigadas. Bueno, entonces yo no conviví mucho en ese sentido con la cultura zapoteca. Jugaba con mis amigos fútbol, béisbol, nos íbamos de aquí para allá, excursionar al río, etcétera.
Bueno, en este ambiente crecí, ¿no? Pero pues también me crié en una escuela muy bonita, donde nos hacían leer mucho. Los libros de texto, comunes y corrientes. Pero nos hacían leer, pero nos hacían disfrutar también. Entonces también eso me inició en la lectura a muy temprana edad por mi cuenta. O sea, mi primer libro que yo le encargué a mis padres que vinieron a Oaxaca, en aquel entonces a un estudio médico, me acuerdo de mi madre, les encargué las 1001 noches de la colección Sepan Cuántos. Por ahí lo leí y yo dije, quiero leerlo. Tenía yo 10 años. Y me lo trajeron, me lo llevaron. Y efectivamente me lo devoré en 2 noches, o sea, el libro completo. O sea, y estaba yo encantadísimo. Y le dije, pues la próxima vez que vayan a Oaxaca me compran el Quijote. Bueno, Don Quijote de la Mancha. Y sí, efectivamente, una edición muy baratita que encontraron, no sé dónde la compraron, no me acuerdo. Había una librería que se llamaba Librería de Cristal. Sí, como no, ahí fundacional en Oaxaca. Sí. Que su casa matriz estaba en un kiosco precioso, modernista, frente al Bellas Artes, que ya no existe. Lástima. Bueno, entonces de aquí me llevaban mis libros que yo encargaba, ¿no? Entonces esos fueron mis inicios, tanto en la lectura, y trataba yo de copiar esos mismos cuentos a mi manera. Entonces yo me ponía a escribir a los 10, 11 años, tanto poesía como narrativa, ¿no? Pero realmente copiando esos textos que yo leía, pero interpretados por mí, ¿no? O sea, donde yo era el personaje de esos cuentos. Y mi mamá se puso enferma, le hice un poema larguísimo, y ahí empecé a escribir también poesía. Y de pintura, pues me gustaba mucho dibujar, ¿no? Y lo que casi nunca menciono es que fui un programa vacacional de la cooperativa Cruz Azul en Lagunas, Oaxaca. Ok, sí. Un mes, entonces por semana daban ciertas asignaturas o ciertas actividades recreativas, deportivas y culturales. Y yo afortunadamente practicaba mucho deporte en ese momento, me gustaba mucho, pero también me gustaba mucho tanto la escritura como la pintura, que también impartieron tallercitos. Y el de pintura en especial me encantó porque lo impartía una egresada de San Carlos, una señora ya de cierta edad, muy dadivosa en su manera de ser, ¿no? Muy tolerante con los niños. Hay que tener paciencia, hay que tener cierto amor. Sí, totalmente. ¿No? Para poder brindárselo a los niños a través de una actividad y a través de un eco cultural. Entonces ella me dio ciertos tips ahí, ¿no? Acá, allá, esto aquí, el color aquí, y yo fascinadísimo, ¿no? Entonces son cosas que me fueron marcando y dije, y seguí pintando, y regresé a mi casa, porque pues nos quedábamos a vivir ahí con una madrina en Lagunas, regresé a mi casa, y con viajes que yo hacía a México con mi papá, visitaba a un primo que siempre lo menciono, hoy fallecido, fue un gran dramaturgo, tiene su teatro, aún pervive con una cooperativa, yo creo ya, pero él estudiaba arte dramático en la Facultad de Filosofía y Letras, pero también pintaba. Entonces mi tía me leía sus poemas y sus cuentos, y al mismo tiempo pues yo veía las cosas que pintaba, las obras que tenía colgadas en la casa, y me encantó. Entonces yo decía, primo, llévame a conocer dónde haya más de esto, ¿no? Tenía yo igual 10 años más o menos. Oye, maestro, me llama la atención que desde muy chiquito este vínculo de las letras con lo visual te hayan marcado tanto que a la postre tú decidiste estudiar diseño, también estudiaste filosofía. Entonces estas dos líneas de digamos, la rama literaria y de pensamiento filosófico y la rama visual las traías desde muy niño. ¿Cómo se vinculan en tu obra? Porque cuando uno habla contigo puede uno entender la profundidad de algunos símbolos que tú usas en tu obra, puede uno entender las referencias artísticas a partir de los colores o de las formas que tú utilizas en tu obra. ¿Cómo se vincula la filosofía y las letras con tu trabajo plástico? Bueno, para responder a esto, me gustaría hacer cierta exégesis a partir de tu primera pregunta. Y vamos a llegar a esta respuesta a partir de ahí. Primero, a mí me interesa saber el proceso de aprendizaje, de adhesión del conocimiento, porque lo que estás acumulando a partir de la práctica es conocimiento. Primero jugando, un niño juega, y esa dinámica, ese ejercicio que hace, físico y mental,
va a crear conocimiento, pero también le va a permitir entrar dentro del esquema social. Así es. Ahora, jugando, un niño empieza a dibujar, jugando un niño empieza a colorear, porque pues, lo básico son tus colores, ¿no? Tus lápices de colores y tu lápiz normal, común y corriente, ¿no? Cuando eres chiquito. Somos homo ludens, como dice Johannes Huizinga, y a partir del juego nosotros estamos haciendo una reinvención del mundo. Vamos a partir de cierta idea platónica. El niño dibuja para inventar un mundo, sí, pero principalmente para inventariarlo. O sea, como decía Edmundo Gorman, o sea, la cultura occidental no vino a inventar América, porque se habla mucho de la invención de América. Realmente lo que hizo es inventariar. O sea, hacer una lista de las cosas que había y interpretarlas a su manera. El niño, al momento de dibujar, también hace un inventario del mundo, de la realidad que él ve, pero también la que no ve, de la que intuye. O sea, de la que piensa que puede ser. Y en su imaginación hay un mundo real. Y claro, es precisamente eso, en ese inventario, cuando se inventa un mundo. Cuando el mundo adquiere carácter de verdad. Entonces, es precisamente cuando el niño, a partir del dibujo, que es un artificio, es cuando pone orden a las cosas que ve y no ve. Por ahí, cuando se habla de inventar, realmente no está inventando, está inventando un proceso, sí, porque siempre es nuevo para él. Todo es nuevo para él, ya sea el dibujo o cualquier otra actividad. En el proceso de aprendizaje, de aprehensión del mundo, está también aprendiendo. Y este proceso epistemológico le da precisamente ese carácter de verdad al juego y a la creación del artificio. El artificio como orden de la realidad. Entonces, si te acuerdas, bueno, no viviste el Renacimiento, pues no te digo si te acuerdas, pero si te acuerdas de ciertas enseñanzas que realmente yo creo que sí son así. En el Renacimiento, arte era toda actividad de invención, ya sea arquitectura, ya sea obras de ingeniería, las propias máquinas de Da Vinci. Herrería. Sí, todo era arte. Todo estaba dentro del arte. Entonces lo que crea el hombre es un artificio, los artificios. No artilugios ni artefactos. El principio ontológico es el artificio, ¿no? Es lo que le da la esencia al ser humano y le da su fuerza espiritual que tiene el hombre por antonomasia. Y en eso me quedo, ¿no? A partir de ello, el niño va creando un lenguaje. ¿Por qué? Porque como dice John Locke, o sea, el pensamiento necesita, para poder expresar sus ideas y para poder tender ese manto social, de signos sensibles, ¿no? Para eso necesitamos un lenguaje, el que sea, ya sea lenguaje hablado, lenguaje escrito, lenguaje gráfico. Entonces, ahorita me preguntabas cómo es ese matrimonio, ¿no? O cómo conviven dentro del mundo cognitivo de alguien, el mundo de las letras y el mundo de las artes plásticas. Pues con eso, o sea, son dos abstracciones diversas, pero no disímiles, provienen de un mismo acto cognitivo. Son dos abstracciones que van por rumbos diversos, pero tienen la misma raíz. El ser humano o el individuo está encontrando su lenguaje para expresar sus pensamientos de una manera más eficaz. A partir de los milenios, lógicamente, culturalmente se van acumulando el conocimiento, y esos signos sensibles se heredan, ¿no? A partir de la lengua, pero también a partir de las obras gráficas, ¿no? Y pues enriquece este banco de signos, posteriormente de símbolos, para poderse expresar de una manera mayor o mejor. Por eso es bueno estudiar, por eso es bueno documentarse, por eso es bueno leer. Mientras más signos sensibles tengas para poderte expresar, obviamente vas a tener una mejor y más eficaz manera de poder ordenar tus pensamientos y transmitir tus ideas, ¿no? Totalmente, el lenguaje como una herramienta, y en efecto lo han dicho muchísimos pensadores,
el límite de nuestro conocimiento es el límite de nuestro lenguaje. Piensas como hablas y hablas como piensas. Totalmente, totalmente. Y me parece algo muy interesante y en efecto muy platónico lo que dices de cuando el niño dibuja y inventa e inventaría. De verdad me parece muy profundo y muy bello por esta raíz del lenguaje. Entonces yo pregunto en ese mismo sentido, tú ya a esta edad, ya después de décadas de estar envuelto con el proceso de pensamiento, de creación, pero también envuelto en cosas más mundanas como el mercado del arte, como la promoción del propio arte, a tu edad, ¿se inventa o se inventaría el mundo? Las dos cosas, pero creo... Porque nunca se deja de echarle a la bolsa del mercado, en este sentido. Nunca dejas de echarle mercancía, o sea, nunca dejas de echarle frutita a tu frutero. Siempre vas a aprender algo nuevo, siempre. Entonces sigues inventariando el mundo, obviamente. Cada vez menos, ¿no? También la vigilia de un adulto de mediana edad o de un adulto mayor ya no es la misma. Ya no hay la misma atención. Sí hay más contemplación, pero quizás el aprendizaje tome pautas más calmas, ¿no? Más calmas, ¿no? Entonces, sosegadas, ¿no? No debilitadas para nada, al contrario, la contemplación es un acto espiritual verdaderamente hermoso y profundo que la madurez te da, te la enriquece más todavía, ¿no? Entonces, hay otra manera de aprender, ¿no? Hay otra sensibilidad para aprender. Y yo creo que hay más invención. Creo que es más rica la invención en el adulto, de mediana edad y mayor. Totalmente de acuerdo, porque también la creatividad es como un músculo y también con lo que trabaja el artista es con sensibilidad. Entonces creo que esta cuestión de la observación hacia afuera también depende mucho de la observación hacia adentro que se gana con la madurez, ¿eh? Ahora, yo quisiera preguntarte algo que puede ser controvertido o no, dependiendo de cómo lo tome uno, pero en el contexto oaxaqueño está saturado de pinturas, de esculturas, de grabados, y muchos son obras de arte, otros no son obras de arte, otros atienden a X intereses mercantiles o políticos o institucionales, incluso de partidos políticos o de dependencias públicas o de la iniciativa privada, etcétera. ¿Qué tan difícil es encontrar este religare que decía la religión para ti como creador profundo en un momento que es muy vacío? Pues ya lo tomo con calma. Hace años me sentí un poco decepcionado. Ajá, a eso me refiero. Decepcionado porque el principio de ser artista es precisamente, repito, es buscar ese artificio que lleve a esos límites inventivos al espíritu humano. Si obedeces completamente al mercado, pues ahí la cosa está perdida, ¿no? Pero hay esperanzas en muchos lados, ¿no? Al final de cuentas, aunque a veces mi generación castiguemos de ciertas manías o deficiencias culturales a las generaciones jóvenes, en todas las generaciones siempre va a haber personas pensantes, críticas, ¿no? Que realmente se detengan a pensar, o sea, y a decidir qué es lo que quiere hacer con su oficio de artista, o con su fenomenología, ¿no? O lo que le toca de la fenomenología del arte. Pero ¿no crees que se ha perdido precisamente eso a veces en las propias escuelas del arte? O sea, esta cuestión de la reflexión profunda sobre el quehacer artístico, sobre la expresión de pensamientos o de emociones profundas y su conocimiento de la materia. Hay escuelas de arte en Oaxaca. A ti te tocó crecer y desarrollarte en un momento donde no había licenciaturas de arte en Oaxaca, donde no había tantos talleres como ahorita, donde no estaba tan de moda Oaxaca como está ahorita. ¿Se ha erosionado lo simbólico en el arte en Oaxaca? En parte sí, pero te digo, siempre va a haber personas pensantes, críticas, siempre. Entonces siempre tiene que quedar la lucecita de esperanza en ese sentido, ¿no? Yo celebro mucho
que de pronto hubo un boom de talleres de grabado de jóvenes que se interesan por crear sus representaciones del mundo a partir de la gráfica y se juntan en colectivos. Obviamente que entre todos hacen que los costos de producción sean mucho más accesibles. Sí, sí, sí. Independientemente de lo formal y del contenido de sus piezas, el hecho de la colectividad crea comunidad. O sea, aunque corren el riesgo de convertirse en cofradías y a maniatarse, ¿no? en un lenguaje anquilosado y uniforme. ¿No? ¿Qué ha pasado? Sí, pues claro, y se supone que un colectivo debe ser también foros de discusión, donde se enriquezcan entre el pensamiento de cada uno, aporte elementos para enriquecer, ¿no? su proceso de pensamiento crítico. Y eso se refleje también en su obra. Entonces, pero corre el riesgo que se cree un lenguaje uniforme de pronto, ¿no? Y que se vuelva una marca también. Pero no importa, o sea, va a haber siempre, te digo, elementos o individuos que salgan adelante en este sentido, ¿no? Y me parece muy padre que los chavos desde muy jóvenes hagan esto, ¿no? Antes se tenía la idea lo decía una curadora de arte española, no recuerdo el nombre, que antes estaban estas grandes personalidades, el pintor solo, el artista solo en su taller, ¿no? Y no se tomaban en cuenta, como en el Renacimiento, el estudio de Miguel Ángel, el estudio de Da Vinci, ¿no? Y de otros grandes maestros, que tenían muchos ayudantes que estaban aprendiendo. O sea, no nada más eran sus ayudantes. Ahorita, mucha gente que trabajó con grandes artistas, como auxiliares, como auxiliares técnicos, por así decirles, sí, ¿no? Se van, empiezan a pintar, empiezan su oficio de pintores, pero hacen casi lo mismo que hacía la persona con la que trabajaron. Entonces, fíjate que platicando en este ciclo de artistas con algunos otros artistas en Oaxaca, señalaban lo mismo y le decían el fenómeno del chalanismo en Oaxaca, ¿no? O sea, esta cuestión de que en efecto, y lo dicen de una manera peyorativa, de una manera burlona, ¿no? Yo sí lo veo, yo creo que es válido, ¿eh? Bueno, mira, vamos a darle un voto de confianza a estas personas, ¿no? Estos artistas, por así llamarlos. Es como en el mundo de la literatura. Dicen que no hay malas interpretaciones, hay malos intérpretes. Cuando haces traducciones, hay malos traductores. No es que haya malas traducciones, ¿no? Entonces, a veces estas personas están haciendo como tipo de interpretación de sus maestros, y también llamarlos maestros, no sé hasta dónde están los umbrales del término para con ellos. Entonces, vamos a darle el voto de confianza, ¿no? Quizá a lo mejor técnicamente son muy buenos, pero formalmente no hay una aportación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacedor de cuadros a artista? Es muy diferente, o sea, es muy disímil. Entonces, aquí sí es preocupante en ese sentido. Pero al final de cuentas, como dice el dicho, para todos hay. Así es, así es. Y no estoy hablando nada más de la adquisición mercantil, sino de la apreciación, porque la apreciación es una adhesión, es una inmanencia. Hay ese tipo de cargas magnéticas que hace que te lleve a ciertas manifestaciones culturales, como lo dije hace rato, pero también a apreciar de una manera gustosa o... Sí. Es una experiencia estética, a final de cuentas, como decía John Dewey, pues, ¿no? Te expones hacia algo, como te expones hacia el medio ambiente y te genera algo, ¿no? Y creo que a veces esa parte ha estado desgastada en el arte en Oaxaca. Esto del aura que hablaba Walter Benjamin, ¿no? Esta cuestión de el arte aurático que con la repetición o con el solazarse solamente con las cotizaciones del mercado, pues se anula el aura, ¿no? Y hemos llegado a arte que es frígido, ¿no? A arte que no expresa más que su pretensión por tener una cotización mayor. O frívolo. Y creo que, por supuesto, o sea, qué mayor frivolidad que admirar de Toledo solamente la cotización y no la profundidad del discurso o la cultura que se tenía en algo. Y pensando en tu pintura, maestro, hace
algunos meses expusiste en una galería que se llama Red Dot Art Gallery en Oaxaca. Tuve la oportunidad de asistir a esta exposición, me gustó muchísimo. Algunas de estas obras las podremos mostrar en esta entrevista, las estamos viendo también algunas de ellas reproducidas en esta pantalla mientras platicamos. Me llamó muchísimo la atención esta exposición tuya por la reunión de diferentes elementos visuales que nos vinculan con estéticas que parecieran distantes, distintas, pero que tú englobas. Y me refiero concretamente a que eres una persona que no oculta estos elementos zapotecos, estos elementos tradicionales como el uso de algunas flores, como la preponderancia de la mujer, que tiene un papel social y antropológicamente e históricamente muy importante en el Istmo y especialmente en Ixtepec, con cosas absolutamente contemporáneas como el manejo de la paleta de colores, que se distancia de lo que conocemos como la Escuela Oaxaqueña de Pintura, con el tipo de trazo, que es un trazo figurativo pero muy suelto, muy seguro, ¿no? Con el uso también de elementos como corales, que son elementos marinos que provienen de tu propio origen contextual. Entonces quisiera preguntarte, ¿qué tan difícil ha sido encontrar una voz propia que mezcle elementos tradicionales con elementos contemporáneos? Que eso va en contra de la estética hegemónica en Oaxaca, donde normalmente vemos la recreación, ya no siquiera representación, sino recreación de mitos, de tradiciones y de una paleta y técnicas ya muy usadas. Sí, precisamente, bueno, realmente no creo que haya mucha formalidad en elementos iconográficos ismeños, pero sí hay elementos conceptuales. Primeramente, nosotros allá somos personas muy alegres, gente de costa, gente de calor, ¿no? De trópico, ¿no? Y somos muy sarcásticos, muy burlones, nos reímos de todos, tenemos un humor negro bastante ácido, entonces por ahí hay algo en mi lenguaje pictórico. Igual en mi libro de cuentos, por ejemplo, Amores de la Botella, la mayoría son cuentos irónicos, hablo de temas que para muchos serían tabúes. Es un libro que escribí muy joven y todavía era más, yo era un desparpajo en ese sentido, entonces ahorita a lo mejor yo sería más cuidadoso y hablaría de temas mucho más, más serios o más profundos, por así decirlo. Pero eso prevalece en mi obra plástica, ¿no? Por ejemplo, hablar de lo tradicional, de cómo me desprendo. Yo creo que soy un vago, o sea, primero terrenal y también mental, o sea, con una imaginación que trata de irse a volar por ahí, ¿no? Y desprenderme de mi tierra, o sea. No desaparecer de mi tierra ni olvidarla, o sea. Sí, no simplemente viajar, o sea, conocer un mundo mental más allá de mis límites, tratar de romper esos límites, ¿no? Uno. Segundo, pues también viajar y conocer, o sea, conocer gente, conocer comunidades de las más arraigadas, ¿no? De las más profundas dentro de las serranías o de la costa. He trabajado en talleres con niños y mujeres sobre temas diversos, socialmente hablando. Y pintamos murales, convivo con la gente, como con la gente, conozco otros mundos, otras maneras de pensar, ¿no? Oigo hablar su lengua y me maravillo aunque no le entiendo nada, pero esa sonoridad me enriquece, o sea, es una riqueza auditiva también la que me está forjando. Y es estético también. Sí, por supuesto. Sí, todas esas experiencias, esa experiencia de la vagancia, no de la vaguedad, de la vagancia, pues me enriquecen. O sea, ser pata de perro, tanto terrenal como mental, pues realmente te hace un boom. O sea. Es totalmente la figura del flaneur de la cual hablaba Charles Baudelaire, ¿no? O sea, este caminante de la urbe, este caminante que va observando y que va creando y que va haciendo un discurso mientras camina, un discurso visual, ¿no? Me parece bien interesante esto. Ahora, un elemento muy importante, simbólicamente muy fuerte, representado de manera apoteósica o de manera sufriente en tu obra, es la mujer, ¿no? La mujer que otra vez antropológicamente tiene un papel muy fuerte en el Istmo, existencialmente pues es la mujer madre, la mujer la vida, la mar. Para un artista filósofo, ¿qué significa enfrentarse con un ícono tan grande como una mujer repetido y repartido en tantas obras que significan diferentes? Yo veo
obras tuyas donde la mujer es una cosa y obras tuyas donde la mujer es otra cosa. ¿Qué importancia tiene la figura femenina en tu trabajo? Pues totalmente, o sea, es preponderante, es significante, es un aliciente para todos mis días. Primeramente sí, es un asunto freudiano, hay todo un apego enorme a la madre primero, después a mi esposa amante, ¿no? El apapacho, o sea, ese calor, esas carnes que te dan ese calor, que te hacen creer que eres inmortal, porque estás protegido por alguien, por esa mujer, o sea, ya sea la madre, ya sea en este caso mi esposa con la que vivo, mi propia hija, ¿no? Que es mujer también, o sea, que me dan ese amor y ese calor, me hacen querer seguir viviendo, o sea, me dan esa fuerza, ¿no? De salir adelante de los más turbios problemas y cosas que he afrontado, ¿no? Y precisamente por eso represento a la mujer de diversas formas. Hay muchísimos mensajes, en cada uno de los cuadros hay un mensaje determinado. Las mujeres comúnmente, muy pocas sonríen, la mayoría están serias. Son mujeres que comúnmente están observando de frente y tú como observador la vas a ver de mirada a mirada, o sea, una que otra está volteando aquí para allá, pero está queriendo decir algo también. Pero esa mirada penetrante es esa mujer, estamos hablando del género, tal cual. Es esa mujer que me está observando a mí de manera inquisidora. Me está adivinando, está diciendo, ya sé lo que piensas, cabrón. Exactamente. O sea, ya sé lo que quieres, yo te lo voy a dar o no te lo voy a dar. Eso es lo que estoy realmente patentando en mis obras. Fíjate que totalmente pienso eso, y una parte que me gustó muchísimo y que sí no puede uno como espectador quedarse impávido ante ese tipo de expresión, la mirada en los rostros femeninos que tú representas me parecen muy fuertes. Son miradas en efecto que te cuestionan, no son miradas complacientes para nada, son miradas que pueden ser algunas tener un ápice de seducción, pero sobre todo son miradas retadoras, y me parece bien interesante, por eso hay esta visión o esta pregunta sobre cuál es el papel de la mujer en tu obra. Y otra vez volviendo a una parte de la respuesta que nos diste en esta entrevista, los tabús. Creo que una parte importante del ser artístico de un creador es acercarse a esos tabús a veces para romperlos, para cuestionarlos. Y yo creo que tú te acercas a muchos tabús sociales a partir de la feminidad. Pienso en el tabú del incesto, pienso en el tabú de una relación tóxica, pienso en el tabú de la mujer que sufre porque también ama. ¿Qué tanto hay esta convivencia creativa tuya de acercarte a ciertos tabús para a veces hasta provocar cierta incomodidad en los espectadores? Que a final de cuentas el arte no es complaciente, ¿no? Sí, no. A veces me detengo a pensar, ¿lo haré, no lo haré? Y al final de cuentas digo, va, o sea, voy a hacer lo que yo quiera, lo que yo siento y lo que yo pienso, ¿no? Entonces, trato de no, ya realmente, aunque me haga cosquillitas, trato de no... No censurarte, digamos. No censurarme, no autocensurarme. Oye, pero ¿qué reacciones has recibido de la gente? Porque... Por ejemplo, a veces causa incomodidad, o sea, yo recuerdo una obra tuya donde la mujer pareciera que está atada y tiene una mirada como de loca, como de eufórica, ¿no? Entonces no sabes si la mujer está pidiendo ayuda, si está sufriendo, pero de entrada es conflictuante, pues te apela como individuo, te apela emotivamente, te apela a tu psique, te apela a buscar significados. ¿Qué reacciones has recogido? Bueno, de todo un poco, ¿no? Pero realmente la gente a veces también se autocensura y trata de no opinar a veces, ¿no? En una exposición de hace 3 años, Jorge Pech pronunció por ahí sobre una de mis dibujos, pues son dibujos al pastel, que retrataba a la mujer sin llegar a la violencia, sin retratar la violencia también. Yo digo que no, o sea, no estuve de acuerdo totalmente porque sí retrato la violencia también. Llego en algunas obras que comúnmente me gusta que sean de mucha paz, que transmitan precisamente eso, ¿no? Armonía, paz, sosiego, ¿no?
También trato de retratar elementos de violencia y agresión, ¿no? Porque esa es la realidad, eso es lo que hay, ¿no? Por eso digo, o sea, si vas a poner elementos gráficos de tu pensamiento, de tu manera de pensar o de interpretar al mundo, ponlos como es, como piensas, o sea, para que la gente vea lo que realmente quieres darles a entender. Ponte a pensar antes y llega a conclusiones que te satisfagan a ti principalmente. Eso es lo que hace un artista, ¿no? Precisamente el pensamiento crítico y darle a los demás, compartirle a los demás tu forma de pensar a partir de, en este caso, pues una obra plástica, ¿no? Fíjate que a mí me gusta mucho tu trabajo, que he seguido, como te he comentado, desde hace muchos años. Yo recuerdo alguna exposición tuya en la Galería Quetzali. Estoy hablando de hace más de 2 décadas, pues. Hablo un poco de tu trayectoria, pero también hablo de mi mirada sobre tu trabajo, ¿no? De que ha destacado tu trabajo dentro del contexto oaxaqueño desde hace muchísimo tiempo. Y a mí me da mucho gusto poder platicar contigo. Y yo sí creo que que tu trabajo a veces pareciera una mente que precisamente trata de incomodar, una mente que trata de criticar determinadas cosas, pues, y eso me gusta. Es una parte por la cual te propuse participar en este proyecto, porque no me parece un arte complaciente, no me parece un arte de Mexican Curious, no me parece un arte, me parece un arte donde el artista se muestra y corre riesgos porque muchos espectadores pudieran juzgar al artista por estas obras que tú estás poniendo, ¿no? Podrían pensar, bueno, el artista es violento con su entorno femenino, o por qué representa así eso, ¿no? Y me parece muy valiente de tu parte que puedas exponer tu trabajo tan diverso. Y aparte veo muchas influencias meramente estéticas, o sea, veo influencias del arte pop, veo influencias del expresionismo abstracto norteamericano, veo influencias incluso del expresionismo alemán, algunos altos contrastes, veo una influencia de las vanguardias, el uso de los colores a veces me parece fauvista, ¿no? De verdad puedo dialogar con tus obras de maneras muy profundas, existenciales, en términos de las emociones que me propician, pero también puedo platicar con tus obras por las reminiscencias artísticas que puedo tener de otras personas. Pienso en un pequeñito cuadro tuyo, un óleo de pequeño formato que me recordó mucho obras de Francis Bacon, ¿no? Que yo la vinculé con una papisa, ¿no? Y estas obras de Francis Bacon que también hemos visto muy intensas, muy oscuras, con una influencia renacentista, salen de un fondo oscuro que no sabe exactamente uno de dónde viene la luz, y también eso lo veo en tu trabajo. Y sé que no me lo estoy inventando esa interpretación, porque eres una persona bastante culta que antes de, como lo has dicho, de expresar en tu pintura, pues tienes un proceso de investigación, no porque sea tu trabajo, sino porque es tu idioma, porque es tu vida, ¿no? Claro. Y la verdad es que yo te agradezco muchísimo tu tiempo, maestro. Para mí ha sido una plática que ya quería yo tener desde hace muchos años porque se puede intercambiar puntos de vista así. Y pues no sé si quisieras decir algo para terminar esta plática, este discurso tuyo. Pues como decían por ahí, pues uno escribe lo que ha leído. Sí, uno claro. pinta lo que he observado en el mundo del arte, todo lo que me he embebido, lo que me ha gustado, ¿no? Desde Caravaggio, precisamente, ¿no? Bacon. Efectivamente, el grupo Cobre, el expresionismo alemán, el expresionismo abstracto norteamericano. Hay un sinfín, ¿no? De gente que me encanta, ¿no? Pero sí tiendo mucho al dibujo suelto, pero firme, o sea, convencido. Sí, seguro. Sí. ¿No? Por ahí me decía un maestro, ¿no? Primeramente, el dibujo es la esencia de la pintura. O sea, así es. Viene del dibujo, ¿no? Desgraciadamente no de todos, y no de toda la pintura. Debería ser, Hay que estudiar, hay que educarse. O sea, yo me eduqué en talleres, pero me eduqué. O sea, si la gente quiere dibujar y no quiere estudiar, pues está bien. Y si tiene talento, todo dar. Pero te digo, hay que sumarle conocimientos a tu oficio. Obviamente para poderte expresar mejor, para poder ser más eficaz en tu comunicación, ¿no? Estética. Y pues lo que me queda es decir de que lo que quiero es seguir aprendiendo, seguir inventando, pero también seguir inventariando las cosas, mi mundo, mi realidad, para llegar a una verdad que sería a mi verdad, ¿no? Y que quiero compartirla al mundo, ¿no? Y por otro lado, seguir conviviendo con las comunidades, ojalá me ponga de acuerdo con las personas con las que trabajaba para seguir haciendo este tipo de ejercicios
con las comunidades, con los niños, con los muchachitos de secundaria o de bachillerato, con los maestros, con las amas de casa principalmente, con las señoras, porque la mayoría son amas de casa en las comunidades. Muchas son campesinas también, ¿no? Y aprender de ellos, porque de ahí la contemporaneidad, a pesar de ser tan controversial, tiene que ver con la vigencia de las ideas. Ay, qué interesante, qué buena. Y puede ser muy tradicional o muy antiguo, pero si sigue vigente en la ideología de la comunidad, es contemporáneo. Totalmente de acuerdo. Qué chido. Entonces seguir con esa contemporaneidad, independientemente de lo que piensen, quien piense. Yo tengo mi idea de contemporaneidad, de lo contemporáneo, y quiero seguirlo ejercitando. Y pues muchísimas gracias por esta conversación, muy a gusto. No, pues te agradezco mucho. Y para ustedes, acompáñenos en un capítulo más para conocer a algún otro artista oaxaqueño que seguramente nos sorprenderá. Y suscríbanse a este canal, Arte Actual Oaxaca. Hasta luego.